Amado Dios, gracias por este día, Señor. Te agradecemos profundamente por este momento que compartimos y por cada persona presente. Agradecemos tu palabra, reconociendo que cada vez que abrimos, Señor, buscándote, tú nos hablas directamente al corazón. Te pedimos que dispongas nuestras mentes, nuestro espíritu para recibir lo que deseas enseñarnos el día de hoy. Ayúdanos a dejar de lado todas las distracciones, las preocupaciones y cualquier cosa que pudiera impedirnos escuchar tu voz claramente. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, corrige nuestro corazón según sea necesario, y ayúdanos a comprender en profundidad tu verdad. Que tu palabra no sea solo conocimiento para nuestra mente, sino sea una fuente de transformación para toda nuestra vida. Ponemos este estudio bíblico en tus manos, Señor, y este tiempo para que tú nos hables a cada uno de nosotros de una manera única y personal. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, una pregunta para todos. ¿Se acuerdan el versículo bíblico que leyeron esta mañana que decía? Medio difícil, ¿cierto? Ok. Es difícil acordarnos de eso, ¿cierto? Ahora, ¿se acuerdan la última discusión que tuvieron con alguien? ¿Y qué dijeron? Levanten la mano. Ajá, una, dos, pero no. Ok. Es mucho más fácil acordarnos de una discusión, ¿verdad? Que del versículo que leímos esta mañana, ¿cierto? O es mucho más fácil acordarnos de un problema que de un versículo, ¿sí o no? Y realmente no es que no podamos recordar la palabra, es que nuestro cerebro prioriza lo que tiene más carga emocional. Por eso es mucho más fácil podernos acordar de una discusión o de cualquier problema que tengamos antes que de un versículo, porque la lectura de un versículo no tiene carga emocional, ¿ok? Entonces, investigando más allá, la ciencia dice que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y no para ser justo, ¿ok? Entonces, cuando eso pasa dentro de nosotros, cuando hay una discusión, cuando hay un problema, dentro de nosotros hay emociones fuertes. Hay dolor, hay enojo, hay miedo, hay muchas emociones que están pasando en ese momento. Y eso hace que el recuerdo se guarde en lo más profundo y sea mucho más fácil. Por eso es mucho más fácil guardar un momento de felicidad o un momento de tristeza. Pero el momento que estamos leyendo un versículo, realmente, como solo estamos leyendo y no estamos leyendo con emoción, es mucho más difícil guardarlo. Así haya sido esta mañana. ¿Ok? Por eso es que cuando leemos la palabra, muchas veces decimos que leemos, tenemos que leerla con intención y poniéndole la emoción a lo que estamos leyendo, no solamente por leerlo, ¿verdad? Entonces, en cambio, cuando estamos leyendo un versículo, como dije ahorita, sin conexión emocional o una conexión fuerte o sin repetición, se pierde muy rápido. Y eso nos pasa a todos. O sea, yo en la mañana me leo la Biblia, después me escucho dos devocionales, pero todo lo que escucho no me lo acuerdo realmente. Por eso es importante hacer notas, porque es una manera de ayudar al cerebro también a guardar información a través de las notas. ¿Ok? Lo que podemos ver es que el dolor y el conflicto se graban más fuerte que la paz, ¿verdad? Y si no entrenamos nuestra mente para empezar a guardar la paz que estamos buscando, nunca vamos a llegar a ese punto. Entonces es una parte de entrenamiento, porque no estamos acostumbrados a guardar la paz. Por eso leemos la palabra y sentimos paz, o escuchamos un devocional, un servicio y sentimos paz en el momento, ¿cierto? Pero simplemente en el momento, porque no lo estamos guardando, ¿ok? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia no ignora esto, más bien al contrario, lo confronta, ¿ok? Vamos a ver Romanos 12:2.
12:2 12:2. Ujú. dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias. Fíjense, está hablando de moldear nuestra manera de pensar. Y por eso empecé diciendo que no vivimos en ese momento de paz con la lectura, sino que debemos ir moldeando esa manera de poder usar la emoción que tenemos para guardar la palabra, ¿verdad? Ahí nos enseña que no debemos dejar que el mundo moldee nuestra forma de vivir ni de pensar. En lugar de seguir los valores y deseos y costumbres de la sociedad, Dios nos llama a una transformación interna, ¿verdad? Por eso esos cambios que necesitamos hacerlo desde adentro, desde las emociones, desde el pensamiento. Y eso es un cambio profundo, ¿verdad? Y es un cambio profundo porque es en la mente y en el corazón. Cuando la mente se renueva, que es lo que nos pide la palabra, con la verdad de Dios, ¿verdad? En su palabra empezamos a renovarnos, empezamos a ver la vida de una manera diferente y podemos discernir claramente lo que Dios quiere. Es mucho más fácil ahora que hemos aprendido a través de la palabra encaminarnos realmente a lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque antes simplemente era como que los mandamientos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida escuchamos los mandamientos, ¿verdad? Pero si vamos mucho más allá, la palabra tiene mucho más profundidad que simplemente seguir los mandamientos, especialmente después de Jesús, que nos habló del amor, de la amistad, del servir, ¿ok? Pero Dios quiere que veamos lo que es bueno, lo que es agradable y es perfecto, ¿ok? Entonces, si cambiamos nuestra manera de pensar y vivir, entonces vamos a poder reconocer la voluntad de Dios en nosotros. Ese es un clic que tenemos que hacer en nuestra mente, ¿ok? Veamos Filipenses 4:8. Siento que estoy hablando como un robot, como un hombre grande me desarrollé. Tengo voz de locutor hoy. Filipenses 4:8. Acá lo tengo. Ok. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Ese es Filipenses 4:8. Ah, no, Colosenses, perdón. Casi. Acá Yo, acabo. Me pasé una hoja. 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Correcto. Fíjese, ahí nos está diciendo, fijen la mente, o sea, concéntrese, pongan su mente en eso, en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro. Entonces, básicamente ahí Dios lo que nos está diciendo es, nuestra mente no se queda solamente en lo bueno, tenemos que dirigirla, ¿verdad? La mente no se va a quedar ahí. La mente lo puede ver, pero no se va a quedar ahí. La mente siempre va a querer a volver a lo emocional. Por eso siempre volvemos al pasado. Por eso siempre volvemos a lo que nos hizo daño, a lo que nos dolió o a lo que nos dio mucha alegría, porque fue la emoción lo que nos quedó ahí. Por eso debemos tener claro que debemos dirigir la mente
realmente hacia lo que queremos ir y hacia donde queremos caminar. Por eso la importancia de los versículos, realmente, y lo he dicho antes, no es leerlos, sino que realmente podamos recordarlos para que en el momento que los necesitemos los podamos usar, ¿ok? De la misma manera como recordamos el pasado. Porque la verdad es que nuestra carne siempre va a recordar la herida, siempre va a vivir en esa herida. Pero nuestro espíritu, ese espíritu que Dios nos dio, que es un espíritu nuevo, necesita disciplina para recordar la palabra, porque es algo nuevo que estamos creando. Eso no viene dentro de nosotros, eso no está incrustado en nosotros. Eso vino a partir de nuestro nacimiento en Cristo, a partir de empezar a creer en la palabra. Y como somos bebés espirituales, ¿verdad? Estamos nuevecitos, estamos gateando, necesitamos poder ir recordando ese proceso, pero necesitamos redirigir nuestra mente ahí, ¿ok? Si no, siempre nos va a sacar. Por eso es mucho más fácil que en un momento de tensión y de miedo siempre venga un pensamiento malo. No se va a dar, no va a pasar, no me van a llamar, ¿verdad? Esos son los pensamientos que vienen, no vienen los pensamientos buenos. Al contrario, los pensamientos buenos tenemos que buscarlos nosotros, sembrarlos nosotros y hacer que el Espíritu Santo haga que crezca en ellos, ¿ok? Porque es que si no hacemos nada, siempre vamos a recordar más, como dije, la pelea o el mal momento antes que el versículo, ¿verdad? Entonces, si no entrenamos nuestra mente, el pasado emocional va a gobernar en nuestra memoria y no es lo que queremos, porque somos criaturas nuevas, no queremos vivir del pasado, queremos vivir del presente que estamos creando y el futuro que Dios tiene para nosotros. Entonces, la mente no se va a renovar sola, se renueva con disciplina, pero esa disciplina es espiritual, ¿verdad? Porque ahora estamos creyendo no solo en la disciplina que tenemos como seres humanos, levantarnos temprano, cuidarnos con la comida, hacer ejercicio y todas esas cosas. Tenemos que llevar esa disciplina que llevamos diariamente a la disciplina espiritual, ¿ok? Para que podamos crecer en espíritu. Pero sí, porque si no disciplinamos nuestra mente, la palabra, eso no cambia completamente nuestra forma de pensar y reaccionar. Necesitamos sembrar esa palabra en cada uno de nosotros y hacer que crezca. Necesitamos crear una conexión real y emocional con la palabra, ¿verdad? Cuando creamos esa conexión real y emocional, ahí es cuando realmente esa palabra se va a quedar con nosotros. Esas emociones es lo que va a hacer. Cuando Dios nos ha bendecido y hemos sentido las bendiciones de Dios, nos da mucha emoción, ¿sí o no? Recibir el dinero, recibir esa llamada, recibir ese negocio, sea lo que sea, eso nos crea emoción, pero es una emoción muy pequeña y por eso no se queda tan guardada con nosotros. Es nuestro trabajo de cada momento que necesitamos recordar, perdón, lo que Dios ya hizo con nosotros, ir y buscar esa emoción que está dentro de nosotros, ¿ok? Para que siga creciendo y siga floreciendo dentro de ella. Porque yo algo que me he dado cuenta es que es más fácil recordar los versículos y yo que he leído hace mucho tiempo, yo me recuerdo más fácil de los versículos que me acusan. Que me dice, tú hiciste esto malo, tú hiciste esto no sé qué, o recordarme los mandamientos, ¿verdad? Y eso al principio me hacían sentir como que era toda una carga o todo un control. Entonces yo chocaba mucho cuando empecé a leer la palabra. Pero eso era lo que yo más veía. Yo lo que más veía era, no, pero es que me quieren controlar, es que me quieren dirigir mi vida, es que me quieren decir cómo debo hacer las cosas. Y yo siempre he sido muy de, no me gusta que me digan nada. Pero ahí es donde Dios me empezó a transformar y me empezó a confrontar. Porque cuando dejé de verlos como una carga y empecé a verlos que era como dirección, ya ahí mi vida tomó un rumbo diferente, porque ya es como Dios me está direccionando y yo mismo estoy buscando de Dios, o sea, yo mismo estoy pidiendo esa dirección. Entonces no puedo ir en contra de lo que yo mismo estoy pidiendo. Y empecé a enfocarme en los versículos donde hablaban de paz, donde hablaban de protección, donde hablaban de prosperidad. Y eso no quiere decir que los otros versículos los olvidé, no, yo sé que están ahí. De hecho, hemos hecho ya varios estudios de la obediencia y de todo eso, porque es importante, pero no me voy a enfocar nada más en lo que es la obediencia y dejar a un lado lo que es la bendición, porque entonces no estoy creando un balance en mi vida, me estoy autocastigando, porque es que como estoy simplemente rigiendo a normas sin ver la bendición. Y eso se vuelve un problema, a largo plazo se vuelve un problema, porque me voy a sentir frustrado.
y me ha pasado muchas veces. Lo estoy diciendo desde la experiencia. Por eso debemos crear un balance entre uno y el otro, porque ahí realmente hay protección y hay prosperidad. Ustedes que ya han leído la Biblia saben que lo hay, ¿verdad? Y hay muchos versículos que hablan de eso. Pero es más común que vivamos en miedo que en fe. Es mucho más común que vivamos en miedo que en la fe, a pesar de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos leído. Y es porque el 80% de nuestra vida entera hemos vivido en miedo. El 80% de nuestra vida ha sido vivir en miedo, sin importar nuestra edad. Y mucho de ese miedo ni siquiera es de nosotros. Mucho de ese miedo viene sembrado de nuestras madres, de nuestros padres, de la escuela, de todas partes, porque en todas partes era, no te portes mal porque va a pasar esto, no hagas esto porque va a pasar esto, ¿verdad? Siempre nos sembraban ese miedo, ese miedo, ese miedo, ese miedo. Entonces crecimos, ¿verdad? Prácticamente el 80% de nuestra vida en miedo, pero nunca en fe. Y no importa cuánto tiempo llevamos caminando en fe, sea un año, sean 5 años, sean 2 meses, es una batalla que hay que ir equilibrando, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en esos momentos de miedo y de tensión no van a buscar la fe, van a buscar alejarnos de lo que nos da miedo, ¿sí o no? Por eso nos paraliza al momento de tomar decisiones. Ahí es donde tiene que entrar nuestro espíritu y nuestra conciencia para que ahora empecemos a trabajar en crecer nuestra fe y disipar, perdón, ese miedo que está en nosotros a través de Jesús, que es nuestro ayudador, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho eso, vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando una mente renovada empieza a vivir desde la fe? ¿Qué pasa cuando ya entendimos que somos criaturas nuevas y vamos a enfocarnos en lo que realmente es la fe? ¿Ok? Vamos a leer Mateo 25 del 31 al 46. Son 15 versículos, 7. Dos versículos cada uno y la última persona lo termina, del 31 al 46. Y vamos a leerlo en este orden. Andrea, Fer, Noé, María José. Bueno, Jessica tiene la cámara apagada, no estoy seguro si pueda leerlo. Eh, pero Andrea, Fernando, Noé, María José, Emi. Mateo, ¿cuánto? Mateo 25 del 31 al 46. ¿Arrancó? Sí, Perdón, ¿yo después de quién voy? Porque justo se cortó la... después de María cuando- José. Pero María José tiene la cámara apagada, por eso. Ah, verdad que Hasta las 7 creo que dijo, perdón, dijo que, o tienes bueno, no sé en razón. tu país, Tienes creo que razón. sí. Entonces son cuatro. Sí, sí, gracias, María José. Ok, Sí, ok. todavía no. Eh, lean cuatro cada uno. Entonces, Ok. Andrea, Fernando, Noé y tú, Emi, lo terminas. Del 31 al 46. Voy. Sí, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber?
o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. ¿Está ahí? Sí, Entonces ellos respondieron, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en en la vida eterna. gracias. Quería, la semana pasada yo les dije que me faltaba una parte por terminar al final y era esto. Por lo quise traer hoy porque yo quiero que veamos que la obediencia en Jesús es desde el amor. No es simplemente seguir reglas, no es simplemente prohibiciones, sino va mucho más allá del poder servir también. Entonces, la fe verdadera se ve en obras de misericordia hacia otros, ¿verdad? Porque así como nosotros recibimos, también podemos dar a los demás. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para ayudar, para apoyar y para llevar la palabra. Porque ahí dice que servir al necesitado es servir a Cristo. ¿Y quién no le quiere servir a Cristo, verdad? Todos le queremos servir. Y esa es la manera de servir. No le podemos servir directamente a Él, pero le podemos servir al más necesitado. Y por eso Él dice, cuando me vestiste, cuando me diste de comer. Y al final de los tiempos, lo que Él dice es que seremos juzgados por lo que hicimos, ¿verdad? Entonces podemos ver que vivir en Cristo es más que vivir llenos de reglas, ¿verdad? Porque muchas veces se toman como reglas. Como alguna persona lo ven, es vivir desde el amor. Y no es que tengamos que ahorita salir corriendo a hacer todo eso. No es que, oh, voy a salir corriendo, voy a visitar a la gente en la cárcel, voy a agarrar y voy a dar de comer. No, no, no. Dios nos va poniendo en el camino donde le podemos servir y a quienes más lo necesiten. Dios nos va poniendo donde tengamos que servir. Dios nos va guiando y nos va poniendo a esas personas. Lo más importante de esto es no ignorarlo, no ignorar ese mensaje. Y yo creo que todos en algún momento hemos ayudado a alguien porque nuestro espíritu nos ha encaminado a eso. Y yo creo que Fernando vivió eso con las personas que estaban en el parque. Y así cada uno de nosotros, desde donde nosotros estemos, desde, no sé, Emi, desde tu negocio. En algún momento Dios te usará para llevar bendiciones a otras personas a través de tu negocio. ¿Sí me entiendes? Así desde cada uno de donde estemos, o Andrea también. Lo importante es no ignorar ese llamado de Dios a donde nos está llamando a servirle, porque así como queremos también de recibir esas bendiciones, tenemos que estar dispuestos con el corazón a servir de la misma manera, ¿ok? Entonces, ¿cómo confiar en Dios cuando no tenemos el control? Y yo creo que esa es la parte donde todos entramos en miedo. ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando no tenemos el control? Y es la parte donde más nos cuesta confiar en Dios. Ahí es donde más nos cuesta que realmente nuestra fe, cuando está siendo probada, salga a flote. Porque ahí llegan los miedos, las dudas, los temores, ¿verdad? Muchos decimos que tenemos fe y yo me incluyo en eso. Por eso digo, muchos decimos. Pero cuando perdemos el control, nos podemos llenar de ansiedad, ¿verdad? Cuando no tenemos el control de algo, cuando no podemos ver, simplemente lo que pasa es que nos empezamos a llenar de ansiedad, de duda y de miedo. Pero esa es la verdadera prueba. Cuando no tenemos el control, cuando le estamos dando el control a Dios, es cuando realmente nuestra fe está siendo probada. Es que si no hay prueba, ¿cómo sabemos qué tan fuerte es nuestra fe? ¿Qué tan fuerte es nuestra confianza en Dios? Y yo creo que ese es un medidor que cada uno de nosotros tenemos.
Hay cosas para mí que son muy fáciles dejárselas a Dios. Por ejemplo, una discusión yo se la puedo dejar a Dios sin ningún problema. Yo no soy de discutir, yo me puedo dar la vuelta fácilmente y irme, pero para otras cosas no soy tan fuerte. Mi fe todavía en ese aspecto de mi vida no es tan fuerte como para darme la vuelta y dejarlo ahí. Todavía entran dudas y miedos a mí en ciertas decisiones que tengo que tomar. Y yo creo que a cada uno de nosotros en todo este camino, algunas cosas se nos hacen más fáciles que otras, ¿verdad? En algunas cosas, aunque no las veamos, es como un poquito más fácil confiar en este momento, ¿verdad? Vamos a ver Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6. 5 al 6. 5 y 6, sí. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjense, ahí nos está diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón. Y yo empecé diciendo cómo confiar en Dios cuando no tenemos el control. Y esa es la clave. ¿Cómo confiar en Dios cuando no tenemos el control? Es confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Entonces, antes de empezar a vivir bajo reglas, bajo todas esas cosas de obediencia que hemos aprendido, yo creo que la parte más importante es empezar a confiar en Dios primero. Porque es que mientras no confiamos en Él, mucho menos vamos a seguir las reglas. No podemos empezar por obediencia si no tenemos confianza en algo, porque realmente es que cuando nuestra confianza no está puesta en Dios, no podemos obedecerlo. Es sencillo. Y yo creo que mucha gente choca con la palabra por eso, porque quieren empezar obedeciendo sin realmente confiar en Dios. ¿Y cómo vas a obedecer algo en lo que no crees? Es como incongruente, ¿sí o no? No podemos crear una relación sin confiar en esa persona. O sea, yo no puedo tener una pareja y vivir desconfiado de mi pareja y creer y querer tener una buena relación con ella si no tengo confianza en ella, porque vamos a fracasar como pareja, ¿sí o no? Entonces, lo primero que debemos hacer es confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Lo primero que debemos hacer es realmente entregarnos antes de empezar a vivir en obediencia, antes de ponernos nuestras propias límites, que ya lo sabemos cuáles son. Empecemos a confiar, porque es mucho más fácil para mí decir lo que dije de no me voy a acostar con nadie hasta que me case, porque sé que voy a tener una bendición porque estoy confiando en Dios, estoy confiando en que Él me va a mandar la pareja adecuada para mí, que Él está preparando a una mujer excelente para mí como yo me estoy preparando para ella, ¿verdad? Pero eso lo puedo hacer porque mi confianza está en Dios, porque yo confío en lo que Él está haciendo, yo estoy confiando en su plan. Y sea cual sea la mujer que Él me mande, yo sé que me va a mandar una mujer virtuosa, ¿verdad? Va a ser una ayuda idónea. Indiferentemente de cómo se vea físicamente, espiritualmente va a estar preparada. Porque si no, Él no me estuviese preparando para mí. Pero eso quiere decir que yo ya estoy confiando en el Señor con todo mi corazón. Porque yo no estoy, no sé, en app de citas buscando a ver cuál me gusta para decirle, Señor, esta es, por favor, arréglale el corazón y el espíritu. No, no estoy haciendo absolutamente nada para que llegue. Lo único que estoy haciendo es orar y dejar que Él se tome su tiempo, ¿verdad? Y su tiempo es perfecto, sea cual sea. Entonces, este versículo nos enseña que la vida correcta delante de Dios comienza confiando totalmente en Él. Y yo creo que eso es lo más importante, es que empecemos la relación con Dios por ahí. Antes de irnos a la obediencia, busquemos realmente tener una relación de confianza total en Él. Es mucho más fácil empezar por ahí. Porque significa no apoyarnos solamente en nuestra lógica, en nuestra experiencia, en nuestra inteligencia, sino que estamos entendiendo que como seres humanos somos seres limitados. Y en lugar de eso debemos reconocer a Dios en cada decisión. Por eso decía, cuando tenemos esa relación con Dios es mucho más fácil poner a Dios delante de la decisión, no después de la decisión. Es Dios, voy a hacer esto. Sí, no, ¿qué debo hacer?
es poner a Dios por delante, es buscar la inteligencia, la sabiduría de Dios antes que la de nosotros, porque la de nosotros es limitada, ¿verdad? Es buscar su dirección, es buscar su voluntad, es buscar su sabiduría. Y realmente cuando vivimos así, Dios promete guiar nuestro camino y enderezar nuestras vidas, llevándonos por el rumbo correcto. Cuando dejamos de confiar solo en nuestra mente y aprendemos a depender de Dios en todo, en absolutamente todo, Él dirige nuestros pasos. Y ahí es donde a veces nos cuesta, porque queremos que Él dirija nuestras vidas en ciertas partes, en la parte financiera, en la parte del negocio, pero en las partes de pareja muchas veces no queremos, ¿verdad? No, Dios, ahí no te metas que yo eso lo tengo bien, yo escojo la que a mí me gusta. Y no es así, porque Dios tiene que crear un balance en nuestra vida y para poder crear un balance Él tiene que tocar todas las partes de nuestras vidas, absolutamente todas. Entonces, cuando realmente Él dirige nuestros pasos, vamos a vivir en bendición, vamos a vivir en dirección. Y por eso es que muchas veces sentimos que vienen y la vida nos hace así y parece que todo va de mal en peor, pero es que realmente lo que tienen que hacer es eso para podernos renovar, ¿ok? Vamos a ver Mateo capítulo 6, versículo 34. ¿34 dijiste? 34, Versículo sí. 30. Sí, Ok. capítulo 6, versículo 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Claro. Muchas veces vivimos con ansiedad y miedo por nuestra propia culpa, porque queríamos vivir en el pasado y queremos vivir en el futuro y no estamos viviendo en el presente. Y nosotros mismos estamos creando esa ansiedad y ese miedo. Entonces, aquí Jesús nos llama a no vivir dominados por la ansiedad del futuro. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. El mañana todavía no ha llegado y preocuparse por él solo roba la paz del presente. Y eso es muy importante. El vivir en el futuro roba la paz del presente. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar al día de mañana. Y nos estamos preocupando por lo que hay que hacer mañana. No hemos resuelto el día de hoy y encima de que no hemos resuelto el día de hoy, le estamos sumando el problema de mañana. Y ahí es la importancia de entender que la palabra nos habla para cuidarnos, nos está cuidando de nosotros mismos, nos está diciendo no vivas en el mañana. Dios quiere que confiemos en Él, en que Él tiene el control, que lo que viene y que vivamos un día a la vez, obedeciendo y confiando, de eso se trata. Si yo me preocupo por el día de hoy, confiando en que Dios ya está en el mañana, que Dios ya me sostiene en el mañana, no voy a vivir con ansiedad. Pero por eso dije ahorita, debemos vivir desde el corazón, ¿verdad? Confiados en Él. Porque si yo no confío en Dios primero, si yo no tengo esa relación con Dios primero, mucho menos voy a creer que Él está en el mañana. Mucho menos voy a creer que Él ya está ahí mañana, ¿verdad? Porque no lo creo, porque no lo siento. Y si no lo siento y no estoy creando esa emoción dentro de mí, mucho menos voy a confiar en eso, ¿sí o no? Por eso empecé hablando de las emociones y cómo queda dentro de nosotros. Tenemos que crear una relación desde la emoción. Cuando yo digo que yo amo a Dios, que lo he dicho muchas veces, yo no lo hago por decirlo, es que yo realmente amo a Dios. Si no, yo no hiciera las cosas que hago, yo no hubiese cambiado de la manera que cambio, porque todos mis cambios vinieron gracias a Dios, toda la gloria y la honra para Él y por Jesús, por el amor que Él me ha demostrado. Pero realmente lo digo de corazón, o sea, no lo estoy diciendo porque quiero decirlo, porque quiero, no sé, ganar seguidores o quiero ganar likes. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho conmigo, porque sé que como lo hizo conmigo, lo puede hacer con muchas personas más. Y así como lo ha hecho con cada uno de ustedes, lo puede seguir haciendo con muchas personas más. Cada uno desde nuestros propios problemas, desde nuestras propias dificultades, ¿verdad? Y la realidad es que cada día tiene sus propios desafíos. Por eso no tiene sentido cargar también con los problemas del mañana, porque por eso vivimos frustrados y en ansiedad. Entonces necesitamos confiar en Dios hoy, vivir fiel hoy y dejar el futuro en sus manos. Porque si no estamos cargando algo
que nos presiona y que no nos deja seguir adelante y nos nubla el camino. ¿Ok? Vamos a ver Salmos 56, 3. Cincuenta y seis, 3. Sí, Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. sencillo. David está hablando, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Y es que la realidad, cuando tengamos miedo, ¿en quién más podremos poner nuestra confianza? Yo creo que nos podemos hacer esa pregunta. Cuando sentamos miedo, ¿en quién podemos poner nuestra confianza? David la tenía clara, él ya decía, él ya declaraba, cuando tenga miedo, pondré mi confianza en ti. Entonces realmente preguntémonos en quién podemos poner nuestra confianza y en qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza hoy en día. ¿Dónde está yendo nuestra confianza? Porque yo creo que si nuestra confianza estuviese más cerca de Dios, tuviésemos menos miedo y ansiedad. No es que no lo sintamos, pero sufriríamos menos, ¿verdad? Porque cuando tenemos miedo y ansiedad sufrimos, ¿sí o no? Nos hace sentir mal. Entonces, nos enseña que el miedo es una emoción real que todos sentimos, todos. David fue ungido por Dios, David hablaba con Dios, David fue bendecido por Dios y todavía sentía miedo, ¿verdad? O sea, es una emoción real, no es que va a desaparecer, todo lo vamos a sentir. Pero la respuesta correcta no es quedarnos dominados por el miedo, sino volver nuestra confianza a Dios. Esa es la respuesta correcta al miedo. Es una declaración que cuando el temor aparece, necesitamos decidir confiar en la promesa de Dios y alabarlo. Es una decisión consciente, es una decisión personal que cada uno de nosotros tiene que tomar. El temor va a llegar, el miedo va a llegar. Eso no lo podemos evitar, eso es indiscutible que va a pasar. Pero también tenemos el poder de declarar con nuestra boca dónde está nuestra confianza, a quién le vamos a dar nuestra confianza. Y esa confianza en Dios nos da paz, nos da valentía, porque creemos que nuestra vida está en las manos de Dios, ¿verdad? Y si está en la mano de Dios realmente nuestra vida, todo va a estar bien, ¿verdad? Porque con Dios todo obra para bien. Esa es una de las frases favoritas mías, todo obra para bien. A veces se me está derrumbando el techo encima, pero todo obra para bien. Porque tenemos que vivir con esa confianza. Porque es que no podemos ser incongruentes. Tenemos que empezar a vivir desde la fe y que nuestro espíritu y nuestra carne realmente sea entregada a Dios. Porque el miedo puede llegar, pero la fe en Dios lo vence. ¿Cuántas veces no hemos vencido el miedo con la fe? ¿Cuántas veces no hemos vencido el miedo, la ansiedad o algún problema a través de la palabra? Buscando un versículo o alguien nos manda un versículo o alguien nos dice algo que, ¡pum!, hace clic y decimos, eso viene de Dios, ¿verdad? Porque nosotros que confiamos en Él, sabemos que nada puede tocar nuestra vida fuera de su control. Si creemos realmente eso, que nada pasa en este mundo sin que Dios lo permita, entonces entendemos que sea cual sea la situación que estemos pasando, es porque Dios nos está trabajando, nos está transformando en algo que todavía no estamos viendo, pero va a obrar para bien. Y el problema que tenemos es que como seres humanos queremos controlar todo, queremos entender todo y queremos tener todo asegurado, ¿verdad? Para poder sentir fe. Pero la realidad es que Dios no nos pide eso. Dios no nos pide que entendamos, que controlemos, ni que nos aseguremos. Dios nos pide confiar. Dios nos pide tener confianza en Él, no controlar. El control es la ilusión que usamos cuando nos cuesta confiar en Dios. Eso es lo que pasa. Nosotros mismos creamos esa ilusión de que si tengo el control, todo está bien. Pero eso no es fe, eso no es confianza.
Y el querer tener el control de todo es porque nos vamos a sentir seguros. Pero realmente no hay nada seguro aunque tengamos el control. Absolutamente nada. Queremos entender cada detalle de lo que está pasando, pensando que eso va a asegurar nuestro futuro y vamos a manejar las circunstancias para sentirnos tranquilos. Y la realidad es que eso no es así. Y el COVID nos enseñó eso. La vida de todo el mundo cambió de un día para otro, a todos nos encerraron, todo el mundo se quedó en su casa. ¿Y cuántas personas no pensaban que estaban teniendo el control de su vida? Un buen negocio, una buena esposa, una buena familia, ¿verdad? Y todo eso cambió de un día para otro. Y por eso mucha gente en pandemia encontró a Dios en su camino, ¿sí o no? Yo en pandemia empecé a ver gente poniendo versículos y versículos y versículos y versículos, porque ahí Dios empezó a trabajar en la gente para que la gente entendiera que todos, absolutamente todos, dependemos de Dios. Sin importar si eres millonario, si vives en la luna, donde vivas, no importa. Todos dependemos de Dios. Nuestra confianza y nuestra dependencia tienen que estar a Él. Nuestra mente busca calcularlo todo, ¿sí o no? Nuestra mente empieza, no, porque si hago esto y sumo esto y bajo esto y si pongo el color amarillo, todo lo que tenemos que tener calculado. Porque en nuestra mente, si lo calculamos y lo manejamos, todo va a estar bien. Y tratamos de, ¿cómo voy a hacer esto para evitar el dolor? ¿Cómo voy a hacer esto para que todo me salga perfecto y nada me salga mal? Pero la realidad es que eso es simplemente un deseo. Y ese deseo lo que termina produciendo es ansiedad en cada uno de nosotros, porque la verdad es que no lo podemos controlar. No tenemos el poder para controlar nuestras vidas. Podemos controlar nuestras emociones, podemos controlar nuestros pensamientos, podemos controlar ciertas decisiones, pero no podemos controlar la vida. Nadie tiene el control de la vida. ¿Cuánta gente no sale y tiene un accidente y se muere? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no se va a dormir y no despierta? No podemos Oh, controlar nuestras vidas. Y ahí es donde Dios confronta nuestra forma de pensar. Dios no nos llama a vivir tratando de dominar todas las variables de la vida. Porque a veces empezamos, bueno, pero si me voy por aquí, tal cosa, pero si me voy por allá, tal cosa. Empezamos a armar diferentes caminos, como decidiendo cuál camino es el mejor, ¿verdad? Pero el único camino correcto es Jesús. No hay otro camino. Por eso Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La gente está perdida porque no sigue a Jesús. Ese es el único camino correcto. Ese es el único camino a la salvación. La fe no significa que entendamos todo, ni que tengamos todas las respuestas. Eso no es fe. La verdadera fe significa descansar en que Dios sí las tiene, en que nuestra confianza puesta en Él sí tiene todas las respuestas, Él sí tiene todos los caminos, Él abrirá las puertas necesarias y cerrará las puertas necesarias, traerá las personas que necesitamos y quitará las personas que no nos hace bien a nuestras vidas. Porque cuando intentamos controlarlo todo, cargamos un peso para el cual no fuimos diseñados nosotros. Nosotros no fuimos diseñados para eso. Nosotros fuimos diseñados para confiar en Dios, para soltar ese peso y reconocer que Él es quien nos guía, nos protege y dirige el camino de cada uno de nosotros. Por eso la lucha espiritual muchas veces está en dejar de querer ser el controlar todo, ese controlador. Muchas veces esa lucha espiritual es por eso, porque todavía queremos controlar, todavía queremos dirigir y no hemos aprendido a confiar plenamente en Dios, ¿verdad? El corazón que quiere controlar, ¿qué pasa? Vive cansado y lleno de preocupaciones, porque todo lo quiere controlar. Y me incluyo ahí, porque entre más quiero controlar, más preocupaciones tengo, más quiero pensar cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, y más me estoy poniendo cargas a mí que realmente no debería porque no las puedo controlar. En cambio, el corazón que confía aprende a caminar en paz con Dios, porque sabe que Él está obrando en cada uno de nosotros. Y esa es la verdadera fe cuando podemos confiar sin ver lo que está pasando. Por eso la palabra nos lleva a vivir por fe y no por vista, ¿sí o no? Por eso mismo. Entonces,
Dos preguntas que nos podemos hacer es, ¿en qué área de nuestras vidas estamos tratando de controlar todo? Y la segunda es, ¿en qué nos cuesta confiar en Dios cuando no vemos la respuesta? ¿En qué nos está costando confiar en Dios cuando no estamos viendo la respuesta? Si solo confiamos en Dios cuando entendemos todo, entonces no es fe, ¿verdad? Es control disfrazado de fe. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero la realidad solo lo hacemos cuando la situación tiene sentido para nosotros. Si tiene sentido, si lo puedo ver, confío en Dios, ¿verdad? Cuando entendemos el plan, confío en Dios. Cuando las cosas salen como esperamos, confío en Dios. Cuando podemos ver cómo se ve o cómo se va a resolver el problema, o sea, tengo una idea de cómo se puede resolver más o menos, confío en Dios, ¿verdad? En ese momento es fácil decir eso, confío en Dios, porque nuestra mente ya encontró una explicación. Y cuando nuestra mente encuentra una explicación es muy fácil decir confío en Dios. Pero eso no es fe. La realidad es que eso no es fe. La fe comienza precisamente donde termina el entendimiento humano. Ahí comienza la fe. Cuando no entendemos nada, ahí comienza la fe. Si solo confiamos cuando todo es lógico, cuando todo está claro y cuando el resultado parece favorable, entonces la realidad es que seguimos dependiendo de nuestro propio control, porque solo estoy creyendo en lo que es visible, no estoy teniendo fe. Eso es como decir, Dios, confío en ti, pero siempre y cuando pueda ver hacia dónde vamos. O sea, si la tengo clara, Dios, confío en ti, ¿verdad? Pero en ese caso la confianza no está realmente en Dios, sino está en la propia capacidad de comprender la situación. ¿Ves? Hay una diferencia. Y eso es algo que a mí me chocó mucho cuando lo estaba escribiendo, porque es verdad, ahí no estoy teniendo fe. Simplemente mi lógica, mi mente ya lo entendió y es como, ok, ya sé de dónde va a venir ese dinero. Bueno, confío en Dios. Gloria a Dios, ya sé de dónde va a venir. Pero cuando no lo puedo ver, es como, ok, ¿y ahora? Ahora que no comprendo la situación, ¿qué hago? ¿Confío en Dios o no confío en Dios? Ahí es donde nosotros tenemos que nosotros mismos empezar a hacer ese trabajo de realmente estoy confiando en Dios, realmente tengo fe en Dios o realmente estoy teniendo esperanza en lo que estoy viendo. ¿Estoy viviendo por fe o estoy viviendo por vista? ¿Verdad? La verdadera fe aparece cuando el camino no está claro. Esa es la verdadera fe. Cuando no sabemos cómo se va a resolver el problema, cuando el futuro es incierto. En este punto, nuestro corazón tiene dos opciones, ¿verdad? Intentar controlar todo o simplemente nos rendimos y confiamos en Dios, porque no hay más, ¿sí o no? No hay más caminos, esos son los dos únicos caminos. Y podemos seguir siendo sabios y fiel, aunque no entendamos lo que está pasando, o podemos ser necios y querer seguir buscando respuestas, porque a Dios no hay que entenderlo ni buscar respuestas, a Dios hay que hacerle caso a través de la fe. Perdón, espera. Por eso la fe no es tener todas las respuestas, es caminar con Dios, incluso teniendo preguntas que siguen abiertas, incluso teniendo dudas, incluso teniendo esas preguntas que probablemente no las vamos a entender por mucho tiempo, pero en su momento, mirando hacia atrás, vamos a entender el por qué y el para qué. Confiar en Dios no es sentir seguridad, nada más. Es decidir confiar aunque no la sientas, porque muchas veces no vamos a sentir seguridad
¿Y por qué digo eso? Porque si no vemos el futuro y no vemos lo que va a pasar, no nos sentimos seguros, ¿sí o no? Siendo sinceros, no nos vamos a sentir seguros. Vamos a tener dudas. Pero aún con dudas y todo, puedo decidir tener fe. Yo puedo seguir a Dios sin tener seguridad, pero teniendo fe, que son dos cosas diferentes. Muchas veces pensamos que confiar en Dios significa sentirse tranquilo todo el tiempo, como si la fe fuera una emoción constante de seguridad, y no lo es. Muchas veces las mayores pruebas de fe vienen de eso, de sentirte inseguro. Esa es la mayor prueba. Pero en la vida real no es así, no funciona así, porque no va a haber ningún momento de nuestra vida donde vamos a poder caminar con Dios y decir que vamos a estar 100% seguros de todo lo que va a pasar. Lo único que yo puedo estar seguro es que si mi confianza está en Dios, todo obra para bien. Pero eso no van a decir, eso no quiere decir que no van a venir circunstancias que no me van a gustar, ¿verdad? O circunstancias que me van a poner incómodo, porque eso ya sería ingenuo de mi parte. Hay momentos en que nuestro corazón siente miedo, incertidumbre y hasta debilidad, ¿verdad? Las circunstancias se pueden poner difíciles, el futuro puede verse confuso, las emociones pueden decirnos que todo está fuera de control. Ustedes saben cuántas veces a mí todas las cosas que me pasan me hacen ver como que no tengo el control de absolutamente nada y como que todo va de mal en peor y no funciona y no funciona y no funciona. Muchas veces. Y he entendido que mi fe no va a eliminar automáticamente esas emociones, porque esas emociones viven en mí, no las va a eliminar la fe. Pero sé que si yo pongo mi confianza en Dios, es mucho más fácil de sobrellevar, ¿verdad? Porque cada vez voy a sentir menos miedo, menos ansiedad. Sé que hay alguien que me acompaña, que tengo a Dios, que tengo la luz del mundo, que es Jesús para guiarme. Y esos momentos de oscuridad que pasa se vuelven luz. Y donde hay luz no hay oscuridad. Entonces ahí mi fe crece. Confiar en Dios es algo más profundo que un sentimiento. Es una decisión del corazón. Si viviéramos nada más por el sentimiento de yo amo a Dios y sigo a Dios porque sí, nuestra mente no nos va a dejar porque nuestra mente es lógica, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a confiar en un Dios que no vemos? ¿Sí o no? Por eso mucha gente le cuesta creer en Dios porque no lo puede ver, porque usan su mente lógica. Pero cuando usamos el corazón, cuando usamos los sentimientos, cuando usamos la fe y empezamos a ver cómo Dios obra en cada uno de nosotros, ya entendemos de que las cosas que nos pasan solo pueden venir de Dios, ¿verdad? Porque son cosas increíbles. Y ahí significa que empezamos a elegir apoyarnos en Dios. Incluso cuando las emociones no nos acompañan, es como que, ok, dentro de mí, yo sé que mi emoción me dice, no veo el futuro, mi emoción me dice, tengo miedo, pero yo conscientemente le estoy diciendo con mi espíritu, yo decido confiar en Dios. Aunque sienta miedo, decido creer en Dios. Y no solamente decido seguir a Dios, sino que decido serle fiel. Y de ahí han venido mis cambios, de seguirle siendo fiel a Dios, de buscar el dejar de tomar, de dejar de estarme acostando con mujeres. ¿Eso de dónde viene? ¿De mi fidelidad a mi carne? ¿Verdad? No. Si fuera por mí, yo agarro y me voy acostando con cualquiera, ¿verdad? Me dio ganas, me voy acostando. Pero mi fidelidad a Dios, mi creencia en Dios, mi amor por Dios ya no me deja llegar ahí. Y no lo estoy haciendo porque el camino está claro, porque no lo está, sino que decidí caminar confiando en que Él guía mis pasos y la fe verdadera no debe depender de cómo me sienta, sino de quién es Dios. De eso depende mi confianza en mi fe. Por eso muchas veces la fe no es más clara en medio de la lucha, sino al contrario, se ve todo borroso. Pero aún así sigo confiando, sigo orando y sigo obedeciendo. Porque aun cuando no sintamos esa seguridad, esa confianza, se vuelve más genuina y más fuerte con cada proceso, con cada desierto, con cada paso que damos hacia el frente, va creciendo. Porque no es una fe basada en emociones pasajeras. Porque si solo vivo en el momento que recibo la bendición y en el momento que quiero algo y no lo recibo, entonces ya no creo en Dios o ya digo es que Dios no me ama
Entonces estoy viviendo de emociones, no estoy viviendo de convicción. Y necesitamos vivir una relación con Dios desde la convicción, porque Dios es digno de confianza. O sea, el único digno de confianza es Dios. ¿Sí o no? Incluso cuando nuestro corazón todavía está aprendiendo a descansar en Él. Entonces, hoy vimos algo importante y es que nuestra mente recuerda más fácil el dolor, las discusiones y los miedos, ¿verdad? Es mucho más fácil para nuestra mente. Pero Dios nos llama a entrenar nuestra mente para recordar su verdad. Por eso Él decía, fijen su mente en mi palabra, en lo justo, en lo verdadero, en el amor. Si no hacemos nada, nuestra mente seguirá regresando a las heridas del pasado, a las preocupaciones del futuro y a las emociones que nos dominan. Por eso hemos aprendido a controlar la ira, la rabia, todas esas cosas, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo. Y todavía hay personas que llegan a nuestra vida y nos prueban, ¿sí o no? Nos prueban ese cambio que hemos hecho, nos lo prueban para ver qué tanto hemos cambiado, porque seguimos en ese proceso. Pero cuando nos vamos renovando y vamos renovando nuestra mente a través de la palabra, la realidad es que algo empieza a cambiar dentro de nosotros a través del Espíritu, porque ya no sentimos que cuando vamos a tomar decisiones equívocas o vamos a explotar de rabia, de ira o a tomar decisiones que no van de acuerdo con nuestra nueva persona, con nuestra nueva criatura, nos sentimos confrontados, ¿sí o no? O si lo llegamos a hacer, ya nos sentimos mal. Porque eso es lo que hace Dios en nosotros, nos transforma. Y nos transforma para poder ser testimonio. Nos transforma para que nuestro cambio, nuestra transformación sirva de ejemplo a otras personas. La fe no significa que siempre entendamos lo que Dios está haciendo. Al contrario, muchas veces no lo vamos a entender. Pero la fe significa eso, que aunque no lo entendamos, decidamos realmente confiar en Él. Tal vez hoy hay algo en nuestras vidas que no entendemos. ¿Sí o no? Yo estoy seguro que todos tenemos algo en nuestra vida hoy que no entendemos. Algo que nos da miedo, algo que quisiéramos controlar. ¿Sí o no? Todos. No importa desde qué punto de vista, pero todos. Pero la pregunta no es si tenemos todas las respuestas. La pregunta es si estamos dispuestos a confiar en Dios aun cuando no tenemos las respuestas. Esa es la pregunta. ¿Estamos realmente dispuestos a entregarnos y a entregar eso que hoy nos da miedo? Porque si solo confiamos cuando todo tiene sentido, como dije antes, eso no es fe. Eso es control disfrazado, si podemos verlo. Porque la verdadera fe va a aparecer ahí, en ese momento en que no podemos verlo, en que cuando todo no está nublado, cuando todo parece ir en contra de nosotros, es cuando realmente debe aparecer nuestra fe. Por eso hoy los invito a que tomemos una decisión sencilla, pero poderosa, y es dejar de intentar de controlar todo. Dejemos de querer controlar absolutamente todo y empecemos a confiar más en Dios. Empecemos a aprender a soltar. Tenemos a Dios, tenemos a Jesús, que es la luz que nos guía por este mundo. Confiemos en ellos. No leamos la Biblia y versículos hermosos por leerlos. Vamos a usar lo que estamos leyendo y dejemos que sembremos esa confianza en cada uno de nosotros. Él ve lo que nosotros no vemos. Él entiende lo que tú y yo no entendemos. Y Él ya está obrando incluso cuando nuestra mente todavía está llena de preguntas. Nosotros estamos ahí sentados haciéndonos mil preguntas y Él ya tiene el control de todo. Él ya tiene las respuestas de absolutamente todo. Él ya tiene planeado absolutamente todo. Cuando entregamos nuestra mente y nuestros temores y nuestro futuro a Dios, comenzamos a caminar con una paz que el mundo no nos puede dar. Y cuando digo el mundo me refiero a un trabajo, al dinero, a la pareja. Esa paz no nos las puede dar absolutamente nadie. Esa paz solamente viene de Dios. ¿Ok? Y tal vez mañana no recuerden todo lo que les dije el día de hoy, ¿verdad? Porque
No se acordaron ni del versículo de esta mañana, entonces yo sé que no se van a acordar todo lo que dije el día de hoy. Pero si van a recordar algo de todo esto, perdón, si necesitan recordar algo, es que no necesitamos recordarlo todo para confiar en Dios, solo tener fe. Bueno, vamos a darle las gracias a Dios. Emi, Bueno, gracias por el espacio. Siempre es hermoso compartir este día con ustedes. La verdad, para mí es importante. Así que gracias Andrés, porque a pesar de que por ahí no estabas 10 puntos de tu salud, lo hiciste muy bien y muchas gracias por cumplir. Nada, te agradezco eso. Bueno, principalmente agradecerle a Dios porque pude festejar un año más de vida con mi mamá, juntas, en familia. La verdad ese día pasó algo extraño porque estábamos ahí ordenando el salón y me acordé de algo que sí, que nos habías dicho vos, que era cuánto Dios moldeaba nuestro carácter y cuando nos pone a prueba. Ese día se perdió Coco. Mientras estaba haciendo las cosas del salón, quedó la puerta abierta y él bajó porque era como en un primer piso y se fue. O sea, bueno, en realidad se había perdido. Y yo en ese momento como que mi primera emoción fue como yo ahí me hubiera alterado y hubiera empezado a putear, decimos los argentinos, no sé cómo dicen en todos los lugares, que ves que siempre me pasa a mí, siempre tiene que pasar algo cuando estoy muy feliz. O sea, ese fue el primer gatillo que vino a mi cabeza. Y como que en ese momento, cuando pensé eso, es como que algo me bajó y dije, no, empecé a orar. Agarré el auto, tranquila, salí, hice una cuadra y media y él se había cruzado un parque que estaba enfrente. Le digo, hijo, ¿qué haces? Le abrí la puerta, subió y nos fuimos de nuevo al salón. Bueno, Anto estaba buscando por otro lado, pero en ese momento dije, wow, cuánto Dios ha moldeado mi carácter. O sea, me acordaba de la clase que nos preguntabas eso. Pero bueno, principalmente agradecer eso. Bueno, es anecdótico, pero bueno, sucedió y me acordé de eso. Y bueno, nada, agradecerle eso a Dios que pudimos estar con mi familia, que la verdad tengo una familia hermosa, más allá que mi mamá, somos mi mamá y yo. Pero bueno, junto a mis tíos, mis primos, estuvimos todos juntos por esto, pero siempre nos reunimos mucho. Así que gracias por eso. Y nada, bueno, por ahí fui perdiendo, también quiero pedir disculpas porque por ahí estos días, por ahí pierdo un poco la paciencia con mi mamá. Pero bueno, intento ahí ser calmada. Así que bueno, como vos dijiste, somos bebés espirituales, así que bueno, trato de retomar el camino muy rápidamente. Pero bueno, gracias por eso, gracias por el espacio y bueno, Dios los bendiga a todos. amén, gracias a ti. Eso es parte del crecimiento. Eso es parte del crecimiento de esas pruebas. Así es que todo tiene una razón de ser. Gracias, Emi. André, Bueno, gracias a vos, Andrés, lo mismo que dijo Emi, que no estabas muy bien hoy y sin embargo acá estás, así que gracias por poner el cuerpo y tu tiempo, como siempre. Quiero dar las gracias, bueno, mis perros de fondo, dar las gracias por dos situaciones que pasé, que de paso las cuento brevemente porque por ahí para ustedes ya es normal o están acostumbrados, pero a mí es la primera vez que me pasa y nada, me hizo muy bien y me puso muy contenta. Yo todas las mañanas cuando oro le pido bueno, que si puedo ayudar a alguien ese día, que lo ponga en mi camino, que lo ponga adelante. Y me pasó dos veces ya, una fue el viernes y otra fue hoy. Y el viernes estaba meditando y en la meditación me dijo que le hablara a una persona que ya venía a mis clases, una adulta. Y, y bueno, apenas terminé la meditación, que era re temprano, y yo dije, no me importa nada, le escribo igual. Le escribí y la invité a la clase, que era como me había dicho, o sea, en forma gratuita. Y no solo que vino, sino que después me dio las gracias porque mi hijo estaba atravesando un momento
de porquería, por no decir otra cosa, y que le hizo muy bien y que necesitaba este empujón. Pero la que más me flashó fue la de hoy, que es también, estaba meditando, que de hecho también quiero decirle gracias a Noé que hizo esa hermosa meditación de Dios, que la hice por primera vez hoy y fue, me la pasé llorando, hermosa, me dio muchísima paz, así que gracias Noé. Y termino de hacer esa meditación y lo mismo, me pasa que cuando veo tu video, abajo el primer comentario que me aparece, no sé por qué miro así, lo leo, y era de una compañera mía de cuando yo cursaba una formación artística, y dije, wow, mirá, qué loco, yo la sigo en Instagram ya también, pero nada, no es que tenemos relación, más allá de eso. Y lo leí y bueno, me puse a meditar. Cuando termino la meditación, también me baja el que le escriba. Y dije, escribirle, ¿para qué? Pero bueno, vos dirás, tic, le escribo. Y cuando le escribo me pareció muy loco todo porque me dice ella me venía viendo en Instagram, que veía que yo seguía a Noé y que empezó a seguirla a Noé a través de cuando vio que yo fui a la Mastermind, o sea, imagínate de cuando estoy hablando, y que nada, que siempre me quería hablar y que nunca se animaba y que le venía orando a Dios, que, porque se acercó a través de Noé, y que le venía orando a Dios de que le acercara un nuevo entorno donde ella pudiera hablar de Dios, porque se había quedado muy sola, porque había cambiado su entorno, y que necesitaba hablar con alguien y alguien que la entendiera y alguien que estuviera con Dios y se acercara. Y bueno, nada, hoy le hablé y fue muy loco porque es la primera vez que me sucede algo así, así que obviamente agradecer por eso, porque nada, estas cosas no dejan de sorprenderme, nunca. Así que Es un- gracias. es una bendición poder seguir ayudando a las personas, realmente. Por eso decía ahorita, lo importante es no ignorarlo, no ignorar la llamada, no ignorar ese sentimiento, ese sentir de escribir o de llamar o de dar, porque Dios nos pone a servir donde sea, donde Él nos necesita. Gracias. Fer, Bueno, nada, primero gracias a vos también, entré medio ahí tardecito y no sabía de que estabas mal, bueno, y me estaba contando Andrea cuando fuiste a buscar un pañuelo. Bueno, gracias hermano, hermosa la clase de hoy. Y bueno, nada, también agradecer a Dios porque me ayudó a ayudar a personas esta semana. También fue una semana que ahí como que ando medio perdido con lo mío. Me puse a leer a full, a investigar, estoy todo el día leyendo la Biblia. También me hizo como, no sé si confrontar o no sé si venía de Dios, pero bueno, de que no estudié mucho de lo que, como que me la paso leyendo la Biblia y no estudié tanto, salvo a veces por algún asesorado o algo que, bueno, sí o sí tengo que salir a buscar el material. Bueno, nada, me sentí como un poco perdido por momentos en la semana, pero justo empecé como a aplicar eso de que en cada oración de la mañana, por eso me resonó lo que dijiste hoy de no irnos a los problemas venideros del día siguiente o la semana que viene o cuando me venza tal cosa, sino de enfocarme en el día a día y nada, y pedir por que me acompañe, o sea, que me mostrame el camino hoy, ayúdame a tomar decisiones hoy, no mañana. Y bueno, nada, me ayudó todo el tiempo, o sea, a pesar de, como decía, de sentir miedos o inseguridades por ahí, no sé si miedo, pero sí, inseguridades, no saber si estoy eligiendo bien una u otra cosa, nada, el estar leyendo hace que todo el tiempo tenga que decir lo que decías hoy, bueno, no, tengo que confiar, si no, porque yo cuando ayudo a otros inspiro a confiar, así que si le digo a los demás, obviamente yo tengo que confiar también. Así que bueno, nada, gracias, gracias a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo que me guía. gracias, Fer.
Sabes que eso es algo, yo creo que todos nos pasa en algún momento. Es mucho más fácil querer sembrar la semilla de la fe y la confianza en alguien, pero cuando nosotros tenemos que vivirla, nos cuesta, nos cuesta. Y eso que hemos visto bendiciones, pero hay momentos donde realmente nos cuesta. Y no porque estemos falta de fe, es que nos está ganando el miedo. Ahí tenemos que empezar a balancear el miedo y la fe y empezar a buscar más del lado de Jesús para que nos siga llenando Exacto. de Él cada día más. Gracias, Fer. Noé, Bueno, quiero dar las gracias a Dios y a Jesús por un día más. Gracias a vos, Andrés, por tu tiempo y enhorabuena que tenés vos para haber dado la clase de hoy. Así que gracias por prestarte y al espíritu que te dio hoy fuerzas. Em, Me pasó algo muy loco el domingo. Eh, Tuve ahí tuve un almuerzo con el pastor de la iglesia y su familia y bueno, la gente que estoy frecuentando ahora. Y me empezó a preguntar sobre mi historia, desde cuándo conocí a Dios, cómo me había transformado. Y es como que ahí le empecé a relatar y, a ver, no solamente fue encontrar a Dios, sino todo el cambio y la revolución que fue en mi vida, que salir del país, que esto, que el otro, o sea, pasaron un millón de cosas, personas se fueron, quedaron, vinieron, o sea, como que fue toda una revolución. Hoy lo dijiste muy bien, Andrés, tipo, te va a tocar en todo, o sea, en todas las áreas te va a tocar y es verdad, yo lo viví, todavía lo estoy viviendo y experimentando, obviamente. Pero fue muy loco porque cuando le iba contando me iba recordando a mí misma, en verdad el espíritu hablando otra vez mío, me iba recordando a mí misma de dónde Dios me fue sacando y cómo me fue limpiando y cómo me fue transformando. Y todo lo que le contaba al pastor, en, en ninguna de esas cosas había cosas materiales, o sea, como que no nombraba cosas del mundo, sino cambios en mi personalidad y cambios de carácter. De hecho, le decía, conociendo a Dios me di cuenta del ser humano horrible que era antes. Y hay que tener también humildad. Obviamente no soy perfecta y nunca lo seré porque solo Jesús lo es y Dios. Pero realmente hay que tener humildad para reconocer de que sí, de que estábamos mal antes de Dios, de que nos mandábamos muchas macanas y de que seguimos en proceso de transformación. Probablemente, no sé, un año adelante me dé cuenta de hoy y diga, uy, mirá todo lo que hacía en ese momento. Y lo reconozco, pero lo que voy es muy lindo saber reconocer y dar las gracias por los frutos del Espíritu, que son los que en verdad nos llevamos. Es como que siento que a veces Dios pone esos deseos en nuestro corazón con cosas del mundo, así sea una relación o una casa o un negocio o lo que sea, para en el medio transformarnos y hacernos la persona que Él quiere que seamos, ¿verdad? Entonces son como excusas esos deseos para quedarnos con el verdadero fruto que es el fruto del Espíritu, la paz, el amor, ir con Dios, confiar en Él. Y relatándoselo al pastor es como que lo pude aceptar, como que lo pude visualizar. Así que quiero darle gracias a Dios por la mujer en la cual me convirtió y me sigue convirtiendo y pedirle que me siga enfocando en eso, en seguir convirtiéndome según como Él quiere que sea y ya no como yo quiero ser, porque sé que eso no me va a llevar a buen puerto. Su voluntad siempre sí. Así que gracias por eso. gracias, Noé. Si para algo vamos a usar el pasado, debe ser para eso, para ver de dónde venimos y en quién nos hemos convertido, no usar el pasado para ver lo que éramos y lo que dejamos de hacer y lo que nos hace sufrir, sino realmente usar ese pasado para eso, para ver todo el camino que hemos caminado con Jesús, toda la transformación que hemos tenido y todas las personas que a medida que hemos crecido han crecido con nosotros y hemos podido ayudar también. Gracias, Noé. María José. Ah, pues tengo el micrófono abierto, ¿verdad? Sí, yo te escuché regañando a Sol. Ay, qué pena. Dios mío. No, es que tengo los dos perros aquí. O sea, escucharon todo el desastre. Bueno, primero, dar las gracias por, por este espacio. Doy gracias por tu salud, Andrés, y por
y bueno, perdón por el fondo. Y bueno, por la clase de hoy que como anillo al dedo, honestamente, porque o sea, desde que comenzaste a hablar de lo del miedo, a mí me confronta mucho eso todavía. O sea, yo considero que sigo siendo una mujer miedosa, eh, aunque hoy me di cuenta que de repente logro sentir como espacios de paz. Y eso no viene de mí. O sea, en el pasado, ante ciertas situaciones, eso desencadena un episodio de ansiedad muy fuerte, que me da dolor de espalda, se me engarrotan los músculos, etcétera. Pero bueno, me sigue confrontando esas dos palabras. El número uno, el descansa en Dios. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo? O sea, eso yo no sé cómo hacerlo, honestamente. Y bueno, tú dijiste, donde hay miedo, hay poca fe, ¿verdad? Y claramente pues tengo que seguir orando para fortalecer mi fe, porque siento mucho miedo. Ahorita mismo estoy como en una transición que les comenté la semana pasada. Hoy fui a visitar 3 bancos para como que un pequeñito crédito que necesito para terminar de cerrar el capítulo de lo del apartamento, etcétera, y comenzar esa nueva etapa y me siento como si tuviese 20 años. Y yo digo, o sea, voy a cumplir 41 años y hay muchas cosas que me dan miedo. O sea, como que no me siento capaz. Perdón por el escándalo. Es como que no me siento capaz, pero y después digo, ajá, pero ¿cómo llegaste aquí? Si llegaste aquí es porque Dios lo permitió. O sea, Dios me ha dado todas las herramientas para estar el día de hoy eh, habilitada para recibir un departamento, amoblarlo, comenzar mi vida ahí si es que decido irme a vivir para allá con Sol o arrendarlo, o sea, que sea mi primera inversión. Y bueno, he estado en eso porque ese ambiente es un ambiente muy pesado de los bancos, la gente es muy rara y a mí me hubiese gustado, o sea, en mi mente era como que nunca lo iba a necesitar tener que ir a un banco. Pero bueno, es como que el último tramo de la carrera y le pido, le pido mucho a Dios que me ayude a tomar la mejor decisión a nivel de con qué banco me voy a ir, cómo lo voy a hacer, con calma, sin miedo. Y bueno, básicamente eso. Y bueno, también hoy temprano le quiso dar como una medio crisis otra vez a Sol, como que empezó a hacer así otra vez y yo dije, Dios mío, o sea, es como que se nota que ahorita ese es uno de mis talones de Aquiles, entonces como que me derrumbé, comencé a orar, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y se me pasó y bueno, ahorita está endemoniado, ustedes pueden escuchar, pero yo digo, Dios mío, yo otra vez no, o sea, si él está bien desde hace un mes, o sea, lo comienzo a recordar y se me hace un nudo en la garganta porque eso es una sensación como de miedo, como que lo que tú dijiste, cosas que uno no puede controlar. Y esas situaciones a mí todavía me desajustan, o sea, ese tipo de cosas me desajusta mucho, o sea, el no poder hacer, el no poder resolver en el momento, el pensar, bueno, tengo que salir corriendo a emergencia otra vez, por allá es como que espera, cálmate, es como que si me calmo, logro como, yo no sé si es el espíritu o me conecto con no sé, con Dios, o escucho a Jesús y logro calmarme. Pero bueno, Eso tiene, muchas gracias. eso tiene que ver con que gran parte de tu vida probablemente has tenido que ser proveedora y al ser proveedora has tenido que tener el control. Y obviamente en esa circunstancia donde no tienes el control, entra mucho más el miedo, entra mucho más fuerte el miedo porque no hay manera de controlarlo. Entonces, eso es una No, parte bueno, donde tienes que trabajar mucho más. sí. No, ahorita estoy en una situación en donde no tengo el control de nada, o sea, y bueno, obviamente es lo que yo te digo, es una sensación, como de sentirme como si tuviese 20 años, así como perdida, como que Dios mío, y después yo digo, ¿qué pasa? O sea, yo soy una mujer adulta, Como si estás saliendo ¿entiendes? al mundo por primera vez. Qué vaina, sí.
Y bueno, nada, así me siento ahorita, o sea, en este momento me siento así, pues, o sea, hoy he estado, pero, dentro de todo yo siento que, o sea, que como he recurrido mucho a la oración, o sea, yo tengo la aplicación en el celular y yo dándole la aplicación en el banco, porque yo decía, Dios mío, o sea, oraba, este, cuando vi que el sol se puso medio raro ahí, como que empezó a moverse así, yo digo, bueno, o sea, ahí me arrodillé, literal. Dios mío, por favor, es un angelito. Y bueno, o sea, pero fíjate, está terminando el día y la historia es otra. Y una vez más, o sea, honestamente, yo doy muchas gracias por las herramientas. O sea, este estudio bíblico es una herramienta, la Biblia es una herramienta, la aplicación de la Biblia cuando uno carga la Biblia en la mano es una herramienta. Tengo oraciones, lo que tú dijiste hoy, que si recordábamos el versículo de la mañana, lo que pasa es que no te podía contestar en el momento, pero yo sí lo recuerdo. O sea, lo que leí sí lo recuerdo, no me lo aprendo, pero sí lo recuerdo. Claro. Hay versículos que tengo guardados en el teléfono, eh, que me identifico mucho. eh, y bueno, hoy como que ratifico que definitivamente tenemos que apelar a eso cuando nos sintamos bien. Y, y eso lo agradezco mucho porque no me imagino este, afrontar situaciones sin tener a Dios en mi vida, o sin tener este estudio, o sin tener herramientas. Debe ser súper heavy para mi salud física y mental. Así que eso lo agradezco mucho. Gloria a Dios. Sí. Es que no hay arma más poderosa que la palabra y la oración. Y la manera de que nuestra oración se vuelva más fuerte es a través de aprender la palabra. Gracias. Jessica. Hola chicos, a los tiempos. Sí, estás perdida. Sí, ya finalmente me casé. Felicitaciones. Sí, uff, cuántas cosas pasaron. Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios en especial por este estudio que fue cosa tras cosa que me fueron llegando. No pensaba contarles porque me da como que cositas, pero bueno, sé que sirve de testimonio. Como vieron, estaba que sí, creo que fue un día antes del matrimonio, les dije que sí se estaba preparando la fiesta por el hecho de la parte cultural también, por mi familia y todo eso. Entonces, hasta un día antes estaba como que bien, pero ahí viene esta parte del control. Literal, no sé qué pasó con la familia, bueno, de parte de mi esposo, de parte de mí, le tenía a mi hermana y ella estaba en todos los preparativos. Pero de parte de mi esposo, no sé qué hubo, que literal nos abandonaron. Y nosotros ya estábamos con aproximadamente 300 400 personas que iban a estar en la boda. Y hasta ese día estábamos como que tranquilos. El día de la boda, o sea, bueno, yo me idealicé, ¿no? Como que y tiene que salir perfecto, que porque como venía de Dios, entonces no, tiene que salir todo bien, pero fue un estrés total, así total. Eh, y bueno, ya pasó el día, fue más o menos en la tarde esto, y ya pasó la noche. Al otro día, bueno, a mi esposo sí lo hicieron tomar. Yo creo que tomé una copa y no, o sea, no, cuando es el espíritu me salió como que llorar, pero fue algo como que incontenible. Y yo dije, ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero bueno, pasó. Em, y no sé qué pasó en mí, pero al otro día me sentía fatal. Me sentía fatal, fatal, fatal. Decía, ¿por qué? Es que no salió como yo planeaba, como yo pensaba. Decía, no estuvo bien esto, no estuvo bien el otro y todo así, el día domingo. Al día lunes, igual amanecí con esa sensación, quería solo llorar, y así pasé toda la semana, hasta el día viernes. Y como que me replanteaba, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? O sea, me sentía tan mal. Y
Bueno, antes mi esposo era ahí como que no entendía lo que me pasaba, pero, pero ahí me consolaba. Pero igual incluso dejé de comer, no quería, no tenía ni ganas de comer. Es decir, qué raro. Pero, o sea, solo tenía ganas de llorar, no entrené, nada, 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 nada. Y ahí es cuando viene esa de, ¿por qué Dios permites que pase todo esto? Si era de ti, todo, y uff, o sea, era incluso plantearme el propósito de estar con vida. Decía, no, ¿por qué? O sea, algo muy... Y ahorita que ya estoy como que ya pasó toda esa sensación, digo, por qué caí en eso? Todavía no encuentro respuesta, pero sí me alejé. O sea, y después de un momento sí, como que sí me asusté porque dije, por qué le estoy reprochando a Dios de algo que no? O sea, no, él no me dijo, haz la fiesta así, 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 no. Él solo me dijo, ten abstinencia y te casas nada más. Todo lo demás fue aparte. Entonces, eso, y bueno, como yo algo estoy subiendo en TikTok, justo subí un video es que como pasaba mal, subí un video salió algo como que sí pasé 3 días o 4 días llorando, pero fue una buena decisión porque tenía el apoyo de mi esposo, ¿no? Y ese video llegó a ser como que se viralizó, llegó a 11.000 visualizaciones. Y decía, "Oh", y justo alguien escribió como que había tenido una pelea con el esposo, que le había dicho que es un error, qué bonito que tengan esa relación. Y ahora le contesté a eso y le dije que, o sea, hablaba de cómo ha sido nuestra relación y el hecho de tener presente a Dios en nuestra relación y cómo ha obrado en el corazón de Él, cómo ha sido mi cambio y todo eso. Y bueno, por último, como que vi un comentario que me agradecía porque sí le llegaron esas palabras a su corazón. Entonces dije, por este lado voy. Como que vas teniendo sentido todo, toda Claro. esa semana. Ajá, entonces eso, contarles un poquito y nada, pues ya estoy bien, ya estoy otra vez canalizándome. Qué bueno y bienvenida. Todo sirve de testimonio y muchas veces obviamente van a suceder cosas, como dije, que no nos gustan y no es que sea culpa de Dios, sino son decisiones de otras personas. Porque tú lo dijiste, Dios te pidió abstinencia y que te casaras. El resto fue humanamente, la fiesta, el trago, todo lo demás fue de humanamente, no de Dios. Entonces, a veces van a suceder cuestiones que no es que estén fuera del contexto porque está dentro de la boda, pero fue en decisiones humanas de otras personas. Pero eso sirve de testimonio, fíjate. Ya pudiste darle testimonio a alguien que la puedes ayudar, así sea una persona. Así es que eso es lo importante. Gracias, Jess. Eh, Yami, gracias por el mensaje. Amén. Dijo que Dios nos bendiga a todos. Nata, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Estaba escuchándolos a todos. Bueno, pues primeramente agradecerle a Dios por este espacio, agradecerte a ti porque sé que has estado bastante flojo de defensas, pero aquí estás. Y gracias a todos por también este espacio, ¿no? Pienso que es un espacio en el cual, pues, es como un espacio seguro en el cual podemos hablar, el cual podemos como desahogarnos y no hay como ese juicio o esa crítica, ¿no? Que normalmente, pues, no lo hacemos como con nuestra familia o nuestro entorno, pues por miedo a que de pronto qué dirán. Entonces, gracias. Y agradecer a Dios, realmente, eh, lo que les decía hace poco, no me acuerdo la última vez que hablamos, porque he estado un poco ausente, pero he estado juiciosa viendo los estudios bíblicos semanales de las grabaciones. Hoy tuve la oportunidad, pues, de conectarme un poquito tarde, pero me conecté y es básicamente tener cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque realmente Dios escucha. Y eso es lo que me ha pasado últimamente. Entonces, ha sido unos meses de mucho trabajo, pero también de poder impactar la vida de las personas y ha sido una gran bendición. Y también como que Dios me ha mostrado a través de las personas como lo bendecida que soy. Ya muchas veces nosotros
como que nos pasa de que pensamos que no es suficiente. Bueno, en mi caso pensaba como que no es suficiente, como que quiero más, pero siento que como que no he avanzado, bueno, muchas cosas. Y realmente cuando tú te sientas a escuchar a las personas, como que ves lo que hay también en el mundo, lo que está pasando como en tu alrededor, y como que no estás ahí, como que ya eso no te afecta, como que eso no influye, sino que estás más bien enfocada en tus cosas, en ayudar a las personas, pues me hace sentir orgullosa de mí. Ya por lo menos este fin de semana aquí en Cali, no sé si ustedes siguen a J Balvin, bueno, estoy J Balvin aquí en Cali. Y entonces eso fue el boom, ¿no? De la ciudad y hasta el alcalde. Pues yo me metí a las redes sociales y era todo eso, ¿no? Y la gente, y yo me metí a los estados de las personas y todo el mundo en eso, que el concierto, que el preconcierto, que el posconcierto, porque aquí es festivo en Colombia, hoy es festivo en Colombia, entonces el concierto fue el sábado, entonces fue el viernes, el sábado y el domingo. Aquí en Colombia se festeja porque sí, por si acaso. Entonces, como que yo, saber, por lo menos el sábado, yo terminé pacientes como a las 5 más o menos, y como me tomé un break, cené, leí gracias a Dios, y luego sentí como conectarme a estudiar un curso que adquirí, me faltaba como la última sesión, y me puse a hacerlo y terminé como a las 10. Y me sentía feliz, me sentía agradecida, me sentía llena. Tras de eso yo dije como que Dios, gracias porque puedo ahorita acostarme tranquila, me puedo levantar sin guayao, me puedo levantar sin sueño. Mañana tengo mi paciente a las 8 de la mañana, voy a estar con toda la energía para poder hablar con él. Y tras de eso que ha sido algo muy bonito porque, no sé, he tenido la oportunidad de que yo creo que no me puede entender cuando las personas pues te agradecen, ¿no? Literal, cuando les cambias la vida. Y eso es algo muy lindo porque tú dices definitivamente vale la pena, o sea, vale la pena lo que tú haces, porque es combinar como el propósito con hacerle bien al mundo. Y eso es algo brutal. O sea, cuando tú encuentras eso, a ti no te importa que sea un sábado, un domingo, un festivo, a mí ya eso no me importa. Yo hoy hice mis pacientes sin ningún problema. Salí rápido a conectarme al estudio, dije, no, hoy sí me voy a conectar. Entonces, como que el hecho de tener tus prioridades claras y cómo tú también influyas a las personas a eso, ¿no? Como que las inspiras a eso. Entonces, es una gran bendición. El domingo, después de atender a mi paciente de 8 a 9 me alisté y me fui a dar una conferencia porque me habían contratado para eso. Luego en la tarde estuve pues como con los pastores, compartiendo un momento muy familiar. Entonces, como que es una bendición realmente vivir como diferente, ¿no? Cuando vives con Dios en tu corazón, cuando vives en agradecimiento, cuando vive realmente la vida que siempre has querido, porque yo decía, bueno, sí, gracias a todos por mostrarme cómo fue el concierto, porque todo el mundo mostró toda la historia del concierto, pero era algo que no me llena, o sea, definitivamente es algo que no, anteriormente yo era, ay, sí, que esto, que el evento, que vamos a hacer, que el parche, ¿no? Y los amigos y todo, pero definitivamente cuando yo estaba en esos espacios, yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Como que al otro día levantarme cansada, pues no rendía igual. La semana ya, cuando pues ustedes saben, cuando uno toma pues el guayabo, ¿no? Entonces dura 2, 3 días y pues realmente mi vida ha cambiado completamente gracias a Dios, primeramente. Entonces, Dios me ha permitido como vivir este momento de mi vida. Estoy muy agradecida con él porque al principio era como que le pedí como más, digamos, más pacientes, más eventos, entonces ya me llegó eso y ahorita pues obviamente me canso, pero le digo gracias a Dios porque tengo la oportunidad de impactar a las personas, estoy haciendo lo que me gusta, lo estoy haciendo desde el lugar que quiero, y pues me determiné como una meta y gracias a Dios estoy a punto de lograrla, que luego se la voy a compartir, entonces estoy muy contenta por eso, como por ese proceso. Entonces, agradecerte de igual manera a ti por todo el acompañamiento, por todo lo que tú haces, por tomarte el tiempo de pensar, escribir, preparar y compartir con nosotros todos los días esos mensajes que son
maravillosos y pues obviamente los espacios los lunes y gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Nata. Y los regaños también que te doy. Definitivamente que entre más cambiamos y más nos dejamos usar por Dios, vamos a seguir viendo más bendiciones y podemos seguir sembrando en más personas. Eso es como inevitable que pase algo así. Sí, es que gloria a Dios por eso. Bueno, yo le voy a dar las gracias a Dios por darme voz, porque al mediodía no tenía nada de voz. No es que tenga mucho ahorita, pero bueno, por lo menos pude hablar. Así es que gracias a Él por permitirme haber compartido con mis hijos esta semana que pasó, poder haber viajado y visitarlos y estar con ellos. Y definitivamente gracias a Él, porque todo lo que yo digo y hago es para la gloria de Él, para honrarlo a Él. Nada viene de mí, yo solamente soy como un instrumento, yo soy como un puntico ahí en ese proceso de poder llevar su palabra y obviamente también soy procesado en el mismo tiempo, por eso muchas veces me confronta, me choca la palabra, pero lo hago desde el amor, lo hago desde el gusto porque obviamente yo sé que entre más cambio y más crezco, muchas más personas también van a poder hacer lo mismo a través de mi testimonio, del testimonio de todos los que estamos aquí. Y definitivamente esto es un grupo que yo no he querido meter más gente por la misma razón, porque no quiero que se vuelva un grupo donde hayamos 30, 40 personas y no podamos hablar y no podamos expresarnos de la manera que lo hacemos. Al revés, es un grupo muy unido, muy cerrado y se va a mantener así. Así es que el que quiera vernos, que nos vea en YouTube. Así es que vamos a cerrar los ojitos y vamos a dar las gracias. Voy a orar, perdón. Amado Padre, agradecemos profundamente que a través de tu palabra nos hayas hablado el día de hoy. Te damos gracias porque nos recuerdas que no es necesario comprender ni controlar todo, sino que debemos aprender a confiar plenamente en ti. Tú conoces nuestras intenciones, nuestros temores, nuestras inquietudes y aquellas situaciones que nos cuesta entregarte. Tú nos conoces desde el corazón. Hoy humildemente depositamos nuestra confianza en tus manos. Te pedimos que renueves nuestras mentes con tu verdad, que nos ayudes que nos ayudes, Señor, a mirar tus promesas y a caminar en fe, incluso cuando el camino no esté claro y que no lo podamos ver, Señor. Enséñanos a vivir cada día con la certeza de que tú guías nuestros pasos. Que lo aprendido hoy en este estudio, Señor, no permanezca simplemente en palabras escuchadas, sino que realmente seamos transformados y podamos realmente tener esa fe en ti, Señor. Que si realmente algo nos llevemos de hoy es poder crecer nuestra confianza en nuestra fe, sin importar las dificultades. Te pedimos que nos concedas la paz, que fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a confiar con cada paso que demos, con cada amanecer que nos regalas. Nos vamos de este estudio bíblico, Señor, pero nos llevamos tu palabra y nos llevamos tu presencia. Te pido que bendigas a cada una de las personas que estuvimos aquí y los que van a ver este estudio nuevamente después. Gracias, Padre, te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, feliz noche, un abrazo. Noche. Cuídate, hermano. Gracias. Mejores.